Bienvenido a este resumen de La Cúpula de Cristal, donde vamos a ver uno de los mejores plot twists del cine, lo mejor que he visto, la verdad. Empezamos con una niña llamada Leila, que va caminando tranquilamente hacia su casa cuando pregunta por su madre al entrar al departamento. Esta es adormecida con una droga y secuestrada para ponerla dentro de una cúpula de vidrio, la cual se ilumina en su interior, pero se mantiene oscura en el exterior. Ahora vemos a la misma niña años después, convertida en toda una profesional, y brindando de su experiencia para ayudar en más casos de secuestro parecidos a lo que le tocó vivir. Ella habla de que estos secuestradores tienen traumas emocionales, y una cosa que tienen todos en común es que tienen una alterada visión del poder y el control. Al momento de finalizar la exposición, recibe una llamada de Walter, su padre, para informarle que su madre ha fallecido, así que compra el boleto de avión más pronto que tarde para irse de nuevo al lugar donde pasó toda su niñez, al pueblo sueco Granas. Al llegar a la granja donde creció, se encuentra con su padre Walter, el cual ha estado tejiendo y haciendo una especie de anzuelo para sus cañas de pescar. Al instante le ofrece café y pan, y vemos una foto de Leila joven y su padre diciendo que maldita sea porque nunca pudo atrapar al secuestrador. Se ponen a charlar de cosas de la vida mientras le decía que escuchaba el podcast de Joe Rogan. Seguido de esto, los dos sacan la cama donde su madre reposaba antes de fallecer y limpian la casa en general, porque pronto habrá un funeral de la señora. Juntos se ponen a pescar y platican sobre que la mina del pueblo va a drenar todo el río para seguir con sus operaciones mineras, algo que la mayoría del pueblo no tiene nada contento. La madre guardaba muchas cosas, y entre ellas las cosas de Leila que su padre quiere que revise. Aquí nos enteramos por el periódico que Leila fue adoptada por Walter después de escaparse de su secuestrador, por lo cual no tiene el lazo de sangre, pero él le brindó el calor de una familia. Mientras está dormida, sueña que la quieren secuestrar otra vez porque quedó con estrés postraumático por la situación. Debido a esto, Leila toma pastillas que básicamente la hacen sentir mejor. Ya me van entendiendo. Leila llega a la cafetería del pueblo y observamos que hay todo un movimiento para evitar que la mina siga con sus operaciones, ya que es mala para la salud de los pueblerinos. Allí Leila se encuentra con Nader, quien parece ser un buen amigo de Leila y de su infancia. Le pregunta que si cómo le ha ido en Estados Unidos, y Leila le dice que bien, y después aparece un tipo que se burla de Leila por haber sido secuestrada. En la carretera le dan las condolencias a Leila y le muestran un folleto de lucha contra la mina. Todo el pueblo está así realmente y nadie quiere a los dueños de la mina de ese lugar. Conocemos a Thomas, el hermano de Walter y tío de Leila, el cual es el heredero o sucesor de Walter, ya que él era el anterior comisario del pueblo, y ahora Thomas va a ocupar su lugar porque Walter se retiró. Pasamos al funeral donde terminó el rezo. Se ve una pareja peleando. Esta es amiga de Leila, Luis, y esposa del señor de las minas llamado Said. Más tarde los ven discutiendo otra vez y se ponen a platicar la protagonista y Luis, la cual dice que no le agrada Granas para vivir, ya que todos la odian por ser la esposa del dueño de las minas, aunque ella siempre dice que no tiene nada que ver con eso. Les interrumpe Alicia, la hija de Luis y Said, y ya en la noche el padre Walter rompe en llanto con su hija por lo que le pasó a su esposa, ya que ha sido un golpe bastante duro para él. En la mañana siguiente, Leila está lista para irse del pueblo, después de pasar un buen rato con Luis, ya que hace mucho que no se veían. Para al entrar a su casa la encuentra ensangrentada con las venas cortadas, por lo que rápidamente queda en shock y llama a la policía. Al lugar llega Thomas y Walter, pero al Walter estar retirado, Thomas no lo deja pasar a la escena del crimen. Walter abraza consolando a Leila. Al lugar también llega la madre de Luis, destrozada por su hija, cuando Leila se percata que no tiene a Alicia con ella, ya que se supone que ella la iba a cuidar, mientras ellas pasaban un buen rato entre amigas. Al instante se lanza a buscarla, pero ya es tarde, y solo queda iniciar un equipo de rescate para tratar de encontrarla, mientras les dan las descripciones de cómo es la niña a los demás voluntarios y policías, y la búsqueda se vuelve nocturna, hasta que por fin encuentran algo de la niña, que vendrían a ser la ropa en la entrada de las minas, por lo cual Thomas sospecha del dueño de las minas, Said, el cual se encuentra bastante negativo con respecto a la búsqueda de su hija, diciendo que si no la encuentran en 48 horas ya habrá sido tarde. Al lugar llega Thomas llevándose bajo arresto al único sospechoso que tienen en mente, a Said, mientras que el padre de Leila le dice que encontraron la ropa de la niña. Esto la hace recordar su trauma y cree que se trata de la misma persona, por lo cual le da un ataque de ansiedad al recordar lo que vivió. La búsqueda de Alicia se extiende por el río por la mañana, y en el bosque encuentran patos muertos. Walter también encuentra pájaros muertos y se los muestra a Leila, como si fuera un gato al que le lleva ofrenda a su amo. Thomas en la comisaría le dice a la madre de Luis y suegra de Said que al ser el único familiar de Alicia, por eso lo detuvieron, a la que la suegra contesta que es inhumano y que Walter lo manejaría de forma diferente y mejor, prácticamente le dijo. Said es interrogado y le preguntan que por qué se ve tan tranquilo, si acaba de perder a su esposa y a su hija, que si se amaban o no. Said miente diciendo que sí, y esto hace que Thomas sospeche mucho más de él, ya que Luis le había pedido el divorcio hace 6 meses, pero él nunca lo firmó, y es coincidencia que la fecha de los 6 meses termina mañana exactamente. La escena del crimen es analizada mientras Leila y su padre viajan a donde está la ropa de Alicia. Leila se acerca y sospecha que no fue un secuestro al azar, sino que alguien la escogió meticulosamente. Walter le llama a Thomas y este no le contesta por andar viendo la autopsia de Luis. Después Walter y Leila van a la casa de la abuela de Alicia. Allí le preguntan si alguien le había prestado atención particularmente a Alicia, y allí la señora de la
limpieza les dice que un constructor, básicamente un albañil, que trabajó en la casa, que se había encariñado con ella y grababan videos juntos. Walter llama a su hermano para decirle la información valiosa que encontraron, pero no le contesta nuevamente. Walter y Leila visitan las cabañas de Granas, donde se encuentran con una abuelita a la que le preguntan por el constructor y esta los lleva con él. El constructor admite que sí grabó videos con Alicia, pero era porque su hija y Alicia tienen la misma edad, por lo que se volvieron amigas, que se mandaban videos y el constructor ayudaba a Alicia a grabarlos. El constructor dice que no quiere problemas y que no le diga a la policía todo esto mientras Leila se pasa el video, donde se ve a un hombre despidiéndose de Louis, o sea que Louis tenía un amante. Thomas organiza una rueda de prensa donde varios de los pueblerinos están asustados por la situación de Alicia, relacionando el caso con la desaparición de Leila Ness, o sea nuestra protagonista, pero Thomas niega que todas estas tengan alguna clase de relación. Tras pedir ayuda por todo el pueblo para que ayuden con pistas, y Leila y su padre van a enseñarle las nuevas pruebas de que Louis tenía un amante, a lo que Thomas extrañamente no le parece nada extraño y no lo vincula con la desaparición de Alicia y los regaña por entrometerse en las investigaciones, ya que Walter está retirado. Además les revela que Louis no se suicidó, sino que la asesinaron, así que tienen motivos más fuertes para sospechar de Said y un probable arranque de celos. Leila y Walter están en una cafetería cuando Leila se encuentra con un fanático de los secuestros de niñas, bastante sospechoso, y que por cierto sabe bastante de Leila y de su caso. Este rarito se llama Martin y a él le gustaría tener la vida que tiene Leila en Estados Unidos. En la noche, Thomas oficialmente arresta a Said por el asesinato de Louis, y aunque Said forcejea, al final Thomas lo somete y lo hace obedecer, mientras que Walter le dice a Leila que harán una misa en honor a Louis, así que debe ir porque si no luego se va a arrepentir, pero al llegar sale llorando del lugar, ya que toda esta situación le recuerda a su mismo secuestro y cómo fue que logró escapar de las manos de su captor y una señora fue la que la encontró en la calle. Por esto no puede dormir y se pone a ver sus entrevistas de cuando la acababan de encontrar, y su mismo entrevistador era Walter, su papá adoptivo. Algo muy importante que deben guardárselo para entender la película antes de que yo les diga lo que va a pasar es que Leila, su secuestrador, le cortó el cabello como señal de poder, además de que había otras 3 niñas antes de Leila, porque en la cúpula había 3 dibujos diferentes. En ese momento llega Thomas y les revela algo impactante a los dos, y es que el del video donde se ve a Louis siendo el infiel es el mismo, por lo cual ha estado ocultando información que podría costarle su puesto, ya que podría servir bastante en la investigación. Walter se lo reclama y Thomas les pide que guarden el secreto, a lo que terminan aceptando. En eso suena la alarma masiva en todo el pueblo. Por radio dicen que los habitantes del pueblo no pueden salir de sus casas porque es peligroso, y en el mismo instante a la mamá de Louis le mandan un video de Alicia, su nieta, aún estando viva. Leila despierta y se entera que la alarma de anoche sonó porque hubo una fuga en la mina, lo cual va a dejar contaminado el agua del río, crucial para sus pueblerinos y su ganado. Y gracias al video que le mandaron a la abuela de Alicia, Said puede salir libre y ve el video de su hija llorando. Después se pone a especular que quiere el secuestrador, y aunque quieran rastrearlo, el video fue enviado desde un correo cifrado, por lo que no se puede rastrear. Se organiza una rueda de prensa por la fuga de material peligroso de la mina, a lo que los pueblerinos están preocupados por su ganado, por su agua, como cualquiera estaría preocupado, así que oficialmente se pausan las actividades de la mina hasta nuevo aviso. Se encuentra con Said, que fue liberado, y Said dice que los que lo acosan por la mina no pudieron haber sido los secuestradores, ya que no sabrían cómo mandar un correo cifrado, son unos idiotas en pocas palabras. Afuera le pregunta a Leila que si está bien con no saber qué quería su secuestrador de pequeña, y menciona que va a matar al secuestrador de su hija cuando lo encuentre. La abuela por fin encuentra a Said y le dice que pasará con el funeral de su hija, a lo que Said enojado le dice que está secuestrada su hija, que no hay tiempo para eso, pero la abuela lo sabe más que nadie porque es su nieta, a lo que Said ofrece disculpas. Leila soñó con su madre real y menciona que no le había pasado en años. Todo sucedió cuando la encontraron, la adoptaron y tuvieron que decirle. La mamá real de Leila se suicidó al 6º mes de perderla y al 9º la encontraron, pero es normal que Leila no recuerde eso por el trauma que tiene, así que como quiere saber más le pide a su padre las entrevistas de su madre original. Vemos que Said es acosado por más pueblerinos y Leila revisa las entrevistas de su madre, mientras Said se pone a organizar la cama de Alicia y a oler un vestido de su esposa, cuando encuentra un libro que le regaló su amante, o sea Thomas, aunque ni tiene tiempo para pensar, ya que al salir de su casa se encuentra con unos matones, quienes le dan una paliza entre todos y le dicen que deje el pueblo y cierre su mina. Llegan a la comisaría y Said le pregunta a Leila si sabía que Louis tenía un amante, pero Leila niega saber algo al respecto. Allí una señora menciona que no sabe dónde está su esposo, Ad, el que vimos al inicio de la película, y saludó a Leila. Menciona que pasó después de la fuga de la mina y que probablemente tenga algo que ver en eso, y otro más llamado Jim, así que después de pedirle a Walter que cuide de la hija de la señora Isla, se van a buscar a ese tal Jim, porque aparte Said lo reconoció de entre los matones. Además, Said ya ha descubierto que su esposa tenía un amante y menciona que todavía no sabe quién es. Policías llegan al lugar y arrestan a Jim. En la comisaría le enseñan un video donde él dice que lo que opina de Said es que lo pueden meter
en una bolsa y básicamente matarlo. Mientras Leila, mi mamá de Isla, llegan al lugar donde se supone que está su esposo y resulta que sí estaba ahí arrepentido, borracho y escondido por haber provocado la fuga de la mina. Todo esto pasó porque alguien contactó por el mismo correo de Alicia a AD y le ofreció dinero por hacer la fuga. Leila llega a la casa donde se encontraba Alicia y le pregunta que si no tiene frío con la ventana abierta. Ella responde que no, y en el suelo hay un dibujo impactante, ya que muestra cómo se veía Leila secuestrada. Isla menciona que lo dibujó el hombre que entró por la ventana, el que se llama X. Entonces te vas para atrás, porque es así como Leila llama al hombre que la secuestró. Al otro día se acordona la zona y obviamente soldan la ventana, y en la casa de Isla menciona que ese tal X tiene un coloreado en el brazo como si fuera un tatuaje o algo por el estilo, y Leila le pregunta a su padre cómo sabía que niñas habían sido secuestradas antes de ella por X, a lo que responde que esa descripción encajaba con las niñas desaparecidas que Leila describió al momento de ser adoptada. Y a Leila no se le sale de la cabeza que no fueron escogidas al azar, sino que el secuestrador X conocía sus rutinas y sus vidas para poderla secuestrar. Todo esto es bastante raro porque significa que X tomó un descanso por 20 años antes de secuestrar a otra niña, e intuye que eso es porque algo le ha pasado en su vida recientemente para que volviera a secuestrar niñas, pero esta vez cambiando su modo de hacerlo y presumiendo el logro de secuestrar niñas. Además menciona que para X el desobedecerlo era lo peor porque se enfurecía y si lo hacía enojar mucho la mataría, así que le cedía el control de vez en cuando para evitar ser asesinada. Eso es lo que hacía Leila en su secuestro. Leila le pide el auto y Walter le da el auto de su esposa fallecida. Se dirige hacia Granas mientras escucha cómo las noticias especulan que hay conexión entre la desaparición de Alicia y la fuga de las minas, lo cual en base a que el video y la propuesta del dinero llegaron del mismo correo, así que parecen tener razón. Leila llega a la cafetería de siempre donde se encuentra con Thomas y le muestra archivos de su investigación para ayudarlo a dar con el secuestrador, y le menciona que el cabello es importante, que es como un ritual para X. Menciona que tal vez es así porque alguien de su pasado lo marcó, alguien que quiere poseer, alcanzar o castigar. La fuga de la mina, el secuestro, el que entrara a la habitación de Leila es un indicio de que quiere algo, quiere obstruir la investigación para sentirse con poder. Allí Thomas le menciona que por fin encontraron una cosa con la cual poder reconocerlo, y es el tatuaje rojo. En la comisaría están interrogando a Isla para que diga cuál tatuaje se parece más al que vio. Llega a la casa tras charlar con un tipo que le dice que tal vez haya más víctimas porque la primera víctima no le va a salir a la perfección, entonces sería un error considerar a esa víctima en su número de delitos. Le cuenta todo esto a Walter y que podrían encontrar en el registro de niñas desaparecidas alguna falla con la que pudieran darse cuenta quién es X. Le mencionan todo esto a Said, pero él dice que de qué sirve si su hija sigue desaparecida y se siente culpable por no haber estado en Granas cuando todo esto pasó. En la noche, Leila encuentra una posible víctima de X antes de las otras 3 niñas y se lo menciona a Thomas, que necesitaba deshumanizar a las niñas antes de matarlas para disfrutarlo, si no, no lo hacía, por eso les cortaba el cabello. En el súper se encuentra con Jim, quien la acosa, y Martin, quien la defiende, y acordan verse para pasar un buen rato. Después en casa de Isla dice que vio a X. Allí Leila le dice a Thomas que no cree que X esté tras de Isla y de hecho que no va a secuestrar a nadie más y que Alicia sigue con vida. Le dice que puede seguir ayudando en la investigación, pero Thomas simplemente se va. Leila va a un río a despejarse un rato cuando ve pasar la ambulancia y llega a la escena del crimen incrédula de que otra niña hubiera desaparecido. Walter pasa por la comisaría para buscar a Thomas por la nueva niña desaparecida, pero le dicen que espere. Allí en la comisaría llegan buzones de voz de granjeros preocupados por su ganado, por la contaminación de la fuga de la mina, cuando de repente se escucha a X con la nueva niña diciéndole que diga papi, ayúdame, y por el ruido descifran que podría ser en una presa o un río, así que con toda esa información van a revisar las plantas purificadoras de agua alrededor de 50 kilómetros, mientras Leila charla con Martin, el cual le dice que viaja por todo el país para buscar a personas desaparecidas, ya que cuando era niño llevaba a su hermana a la escuela, pero un día se entretuvo con sus amigos y confiado que su hermana conocía el camino de regreso, la dejó ser, y fue el último día que la vieron con vida, así que esto hace para llenar un vacío propio al sentir que ayuda a alguien más en la misma situación. Tras la investigación de las represas se encuentran un sospechoso y obtienen su dirección, así que van a buscarlo mientras Leila va a la cabaña de Martin a pasar el rato, la cual está cerca del río, y allí mismo mientras Martin le dice a Leila que probablemente la nueva niña secuestrada no tenga que ver con X, que tal vez sea otra persona, es interrumpido por Walter y dice que ya tienen una dirección de departamento, así que van para allá. Aquí Martin se pone nervioso y Leila se empieza a sentir mal y nos damos cuenta por qué. Martin es el hombre que tenía el tatuaje rojo, por lo que sí, estamos ante X. Leila se cae y Martin la acuesta y se va preparando para secuestrarla bien, cuando Leila se le sale y comienza a correr todo lo que puede, huyendo de Martin, para al final ser encontrada por Walter en medio de la nada, porque sospechaba de Martin. A la mañana siguiente se emocionadísimo porque creía que por fin había encontrado a su hija, pero no, era solamente la nueva niña secuestrada por Martin, quien descubre que era un loco que hace poco había salido del psiquiátrico, por lo que lo dejan en libertad condicional, y ya que Leila se recupera vuelve a casa, y Thomas menciona que Martin
no se llama Martin, sino que se llama Fjerk, y no es Eki, y tiene una obsesión insana con secuestradores de niños. También parece estar obsesionado con el pueblo de Granas y con Layla por su caso. Layla consume varias veces la pastilla que le hace sentir bien y se acuesta, mientras continúa la búsqueda de Alicia. Gracias a esto Layla ve alucinaciones, y en una de ellas se encuentra con su madre en una fogata de Granas. Cuando se despierta por una llamada de Said, Layla le cuenta que realmente Eki tiene a Alicia y no Martin. Said, tras esta información, va a confrontar a Thomas y le dice que quién es Eki. Ahí le dicen que ese es el que secuestró a Layla en el pasado, pero que probablemente no tenga relación alguna, que no se preocupe. Pero obviamente está preocupado, es su hija y le echa en cara que es un inútil. Después el papá de Jim está haciendo un fuego, mientras su hijo Jim llega ensangrentado y borracho, lo cual preocupa a su papá diciéndole qué carajo hizo, a lo que le responde que fue a cazar. En la mañana Layla va a hablar con Said y Said le pregunta lo que le dijo sobre Eki y su hija, y Layla no recuerda nada porque andaba con alucinaciones, ustedes me entienden, y Said sale del lugar. Layla quiere ayudar pero Said lo entiende. Cuando se abrazan ven una manta goteando sangre a la distancia. Esa manta resulta ser un cuerpo, el cuerpo de Martin, el que se hacía pasar por Eki. Tras esto Thomas se siente impotente porque como pudieron asesinar a alguien tan fácilmente y él no puede darse cuenta. El primer sospechoso es Jim, así que va con él y lo confronta, pero el papá de Jim al decirle que no tiene pruebas, que se vaya. En hecho Thomas aprovecha para tomar unas botas con sangre para analizarlas y ver si de verdad es o no es un asesino. Mientras Layla le dice a su papá que se va a ir del pueblo cuanto antes, ya que se rindió porque no hace diferencia que se haya esforzado en la investigación sin conseguir nada, a lo que Walter le dice que le llegó algo por correo sin un remitente. Walter lo abre con cuidado y resulta ser el caballo antiguo de Layla. Tras esto Thomas viene enseguida y Walter le sugiere que abra la investigación otra vez porque seguro algo se le pasó. Básicamente es una pelea de egos de quién es el mejor policía, si Walter o Thomas, y si Thomas tomará la ayuda de un oficial retirado, pero termina accediendo y se llevan las cosas antiguas de Layla para investigarlas. Allí Layla menciona que probablemente Martin, quien fingió ser Eki, fue asesinado por eso, por fingir ser Eki, lo cual hizo enojar al verdadero Eki. A la mañana siguiente Walter pausa su jubilación para resolver el caso, mientras Layla escucha a su madre por medio de una grabadora decir que la noche de la gran fogata que tanto ha soñado Layla pasó en las afueras de Granas, en las cabañas, así que inmediatamente se dispone a ir a esas cabañas, mientras Walter toma el mando de la investigación y hace sentir inútil a Thomas, quien se va a beber a un bar donde se encuentra con Said y le menciona que él se acostó con Luis, que él es el hombre que anda buscando. Said lo golpea y cae al suelo mientras Layla investiga en las cabañas. Allí le pide a la señora que renta cabañas que se vaya hasta el año 2001 para ver quiénes se registraron, y allí ve su nombre, pero también otro conocido, Thomas Ness, o sea el hermano de Walter. Esto nos da muchas pistas de quién es el verdadero secuestrador. Después Said le marca a Layla y le dice que ya sabe que es Thomas y que si lo sabía desde antes, que lo va a reportar, y cuelga. Al bar llega Walter y recoge a su hermano borracho y él le reclama que por qué es tan perfecto y él no es nada. A la mañana siguiente Layla descubre la verdad y le marca a Walter, pero como no le contesta le dice mediante el buzón de voz que quiere hablar sobre su familia y Thomas su hermano. Layla llega con Thomas y busca a Walter, pero Thomas no sabe dónde está, aunque Layla sospecha mucho, y en cuanto se distrae toma el teléfono de Luis que decían que estaba perdido, pero en realidad Thomas lo tenía, así que es evidente que Thomas es el asesino de Luis y probablemente el secuestrador Eki. Layla sale corriendo de Thomas y él la persigue. Layla alcanza a mandar un buzón de voz diciendo a Said que no hable con Thomas y marca el 911 hasta que de repente la sedan y aparece dentro de la cúpula de vidrio una vez más en su vida, junto con Alicia. Ella la trata de calmar, aunque en realidad Layla está muy asustada por estar allí nuevamente. Dentro de la cúpula se dan cuenta que tiene el celular de Luis todavía, así que lo usa para poder marcar a Walter y decirle que Thomas es el secuestrador, y aunque no le entiende puede rastrear la llamada, así que están salvadas. En la comisaría Said le dice que por qué Layla le mandó el buzón de voz diciendo que no confíe en él ni en la policía, a lo que Thomas no contesta y se va hacia la granja de su hermano. Allí X se hace presente y Layla intenta persuadirlo diciendo que le sanará el dolor que carga. X no le hace caso y se quita la máscara, revelando que se trata de su padre Walter. Siempre fue Walter. Layla recuerda cómo le cortó el caballo en el pasado y trata de detener a Walter, quien saca a Alicia de la cúpula, pero falla, recordando además el pasado cuando logra escapar. A Alicia le quita el celular de Luis y le corta el caballo ya que hace sus cebos de pesca con ellos, y además se seña de que ya la va a matar, pero no sin antes entender a su hermano que vino por Layla. Su padre o Walter finge que está en su habitación y que le da el teléfono de Luis, mientras Thomas se roba una foto familiar donde su madre está arrancada por lo débil que era ante su padre. Después procede a entregarle el teléfono a Thomas y le dice que se deshaga de todo y ya no tendrá que preocuparse por nada, así que Thomas se va. Al volver Layla le pregunta que por qué está haciendo eso, a lo que su papá responde que la enamoró desde el primer vistazo que le dio en aquellas cabañas enfrente del fuego. Desde ahí se aprendió las rutinas de Layla para secuestrarla. En eso Thomas vuelve porque sospechó de Walter y pide refuerzos, y encuentra en la habitación de Layla a Bjorn, quien la estaba cuidando. Allí se arma con una pistola y sale a buscar a Layla. Entra al granero
dinero y gracias a que Walter grita termina encontrándolo y toda la verdad es revelada. Al llegar los refuerzos se escuchan disparos y sale Thomas con Leila y con la niña Alicia. Entre los refuerzos se encontraba Said y la abuela, quienes lloran de alegría al por fin encontrar a la niña perdida. Tiempo pasa y Walter está en una prisión y en silla de ruedas por los disparos que le metió a su hermano, y Leila le pregunta dónde están las otras niñas que secuestró, a lo que él le dice que en el río, y allí las encuentran a las otras víctimas de este enfermo mental y se acaba la serie. Espero que te haya gustado mucho este video, ya sabes que si te gustó suscríbete y dale un like a este video. Nos vemos en la próxima, chao.